Bienvenidos a Misterios de Liderazgo, los abogados del diablo. El podcast que desmonta mitos, astracanadas y tonterías sobre el liderazgo. Presentado por Juan Carlos Cubeiro y Jaime Guibelalde. Saludos misteriosos a los amantes del liderazgo. Saludos, Jaime. Hoy lo he dicho un poco más bajito, si te has fijado. Sí, más sinuoso. Sí, eso más sinuoso. Bueno, oye, bienvenido, Juan Carlos. Vamos a empezar. ¿Cómo sabemos el líder que necesitas? Qué tema más interesante. Pues la verdad es que sí. A ver, hoy seguramente hablaremos de cultura, de empresas familiares, de estructura, de valores, de muchas cosas. ¿Qué es eso del líder que necesitas? Claro, Carlos, yo te preguntaría a ti, esto de gallego a gallego, ¿que necesita quién? ¿Que necesita la empresa, la sociedad? Claro, esto es igual que el talento. No hay un talento universal, hay un talento para algo. Correctamente. La gran pregunta es, ¿talento para qué? ¿Líder para qué? Y efectivamente bien tirado, Jaime, porque al final el liderazgo es un tipo de talento, con lo cual liderazgo para quién o para qué en estos momentos. Tal cual. Pero ¿cómo sabemos el líder que necesitamos, Juan Carlos? Bueno, a través de un perfil. Si el talento es capacidad, compromiso, contexto, pues hay que definir bien el perfil. Y las mejores empresas, hablando de las mejores prácticas, lo que hacen es definir no solo el talento del CEO, de la CEO, no solamente el talento del comité de dirección, el talento de todas las personas que tienen una responsabilidad sobre equipos y cuyo liderazgo es la demostración de que son percibidas estas personas como auténticos líderes. Perfecto. ¿Y qué papel juegan? Porque de lo que estamos hablando al final es del mundo de las emociones y de los comportamientos. ¿Qué papel juegan los valores, los comportamientos enunciados por la compañía a la hora de que definamos si estamos en el sitio o no adecuado y si nuestro jefe se comporta de acuerdo a esos valores y comportamientos y si nosotros mismos comulgamos con esos valores y comportamientos? Y perdona por lo largo de la pregunta, buena pregunta, pero es la secuencia completa. Claro, comportamientos, lo que hacemos todos los días, los hábitos cotidianos. ¿En qué se deben basar? En valores vividos, valores de lo que haces, de tu práctica cotidiana. ¿Dónde hay disonancia o incoherencia cuando tú enuncias unos valores y sin embargo tus conductas, tus comportamientos son otros? Entonces tiene que haber, repito, coherencia entre valores y comportamientos. Si la organización no tiene claros los valores, pues entonces tenemos un problema. Es curioso, Juan Carlos, porque yo he trabajado en organizaciones y es algo que lo hemos comentado muchísimo. Pasamos de los valores vividos a los valores aprendidos, pero esos valores aprendidos no tienen por qué ser necesariamente valores universales y correctos. Yo he estado en organizaciones donde había valores pues que eran lo más antiético que te puedes llegar a imaginar, pero se acaban implantando dentro de una organización: la agresividad, en fin, el no trabajar en equipo, la absoluta verticalidad y rechazo absoluto a la transversalidad de cualquier función, o tratar mal a la gente, o todos los resultados por encima de todo, que llevan a determinado tipo de conductas, pero acaban siendo parte de la cultura de la organización. Esa es la palabra clave, la cultura. Es decir, los valores. ¿Qué valores son los reales en una organización? Y por eso hablamos de vividos. Los que son el núcleo de una cultura, como Kurt Lewin, que creó el concepto, y Edgar Schein en los años 80, hablaba de 3 partes de la cultura. Uno de ellos, los valores. La cultura básicamente tiene 2 premisas. Uno, la cohesión interna y el aprendizaje externo. Entonces, si por ejemplo, los dos ejemplos que has puesto tú, los 2 casos, una cultura de agresividad y competencia interna y una cultura que lo importante es el logro individual y no el colectivo. Bueno, pues al final eso cohesiona a que los que hacen eso son los héroes y los que no hacen eso son las víctimas, no son protagonistas. Los que hacen eso son promocionados hasta la cima, hasta la cumbre. Los que no hacen eso son echados de la organización. Y esos son los valores reales. ¿Tú crees que hay un cierto grado de consciencia? Estoy hablando de perfiles más jóvenes, de gente que empieza su carrera profesional. ¿Cuál es el grado de consciencia que crees que tenemos? Estoy pensando mientras formulo la pregunta, que seguramente está relacionada también con los diferentes niveles generacionales, que no es lo mismo una persona de un boomer o un X que un millennial o que un Z. Pero ¿cuál crees que es el grado de consciencia de una persona cuando empieza su carrera profesional y si está identificando correctamente al elegir empresa y luego, en la medida en la que puede, jefe? Bueno, yo creo que estamos generalizando ahí de todo, ¿no? Pero los centennials y los millennials, sobre todo los centennials, han vivido 2 situaciones que les han marcado mucho en general. Uno es
A sus padres les pueden haber engañado en las empresas. Totalmente, ese es uno de los puntos determinantes, absolutamente. Empleo para toda la vida. Que han visto, que han visto que a sus padres en el peor momento, en el de más fragilidad, los han sacado por la puerta de atrás y han visto historias de sufrimiento. Exacto, prejubilaciones, si te he visto, no me acuerdo. Y luego, esta cosa tan peligrosa, porque al final la expectativa es crear la realidad de que van a vivir peor que la generación anterior. Eso no tiene por qué ser. Si estudian, si se preparan, si se comprometen, si son emprendedoras, emprendedores, no tienen por qué vivir peor que sus padres y que sus abuelos. Sus abuelos a lo mejor sufrieron una guerra civil, evidentemente la posguerra, hasta que ha llegado la transición democrática. Por tanto, han vivido cosas muy complicadas, muy complicadas. No tienen por qué sufrir más todavía. Y entonces, ¿a qué les ha llevado? Primero, a que a ellos aprender les motiva muchísimo. Es un valor totalmente intrínseco y muy compartido por los centennials, por las nuevas generaciones. Donde no van a aprender, se van. Y aquí ya no vale decir, no, es que ha estado poco tiempo, va a quedar mal en tu currículum, se van. Categóricamente. Sí, pero se van tajantemente, además. Sí. Hay quien eso lo relaciona con la falta de resiliencia también en algunos aspectos. Sí, o sea, da igual, se van igualmente. Se van igual. Llámalo, ponles la etiqueta que quieras, pero se han ido. Sí. Y luego les valoran especialmente la autenticidad, no quieren tener jefes tóxicos en absoluto, porque no les importa el cargo, porque ellos quieren la experiencia de vivir. Entonces no les impone tanto el... estos días hemos visto los retratos encargados por el Banco de España de su majestad el rey y la reina. No me hables, que a mí lo que se me ha quedado es que ha costado 130 y tantos mil euros. Bueno, más allá de eso... Pagados por nosotros. Y dices, no, lo ha pagado el Banco de España, pues lo has pagado tú. Claro, bueno, es una institución pública. Mi abuelo Juan Cubeiro, como sabes, Juan César Cubeiro, sí, perfectamente, trabajó en el Banco de España. Lo primero, cuando yo era un niño de 6-7 años, te enseñaba los retratos. En ese momento... todavía no estaba. Joder, qué planazo. En general. Sí, había un helipuerto que ya lo han quitado de la sede de Cibeles, pero a mí el helipuerto me impactó mucho, pero me contó, pues desde los años, yo creo que 40 hasta primeros 70, los distintos gobernadores que hubo del Banco de España. Y lo que habría sido su bisnieta, Zoe, como sabes, ha hecho prácticas en el banco. Ajá. Lo sé. Y el gobernador Pablo Hernández de Cos era la copa de Pablo. Es decir, hemos pasado 2 generaciones, la de mi abuelo, la del excelentísimo señor gobernador, a la copa de Pablo. Entonces, de Pablo, que para quien no lo sepa es el nombre de pila de Pablo Hernández de Cos, del anterior gobernador del Banco de España. Oye, bueno, en línea con todo esto que comentabas, a mí había un estudio reciente que me llamaba mucho la atención. Si te digo la verdad, no estoy seguro si era de Deloitte, KPMG, creo que era Deloitte, que una de las Big Four, ¿no? Una de las Big Four, en cualquier caso, con total seguridad, y hablaba de cómo la confianza, cómo las generaciones más jóvenes habían mudado completamente su confianza por un desgobierno, por una falta de liderazgo político absoluta. Confiaban mucho más en la empresa que en el entorno político. O sea, no se fiaban de lo que dicen los políticos, y eso tiene que ver con lo que tú planteabas de transparencia, etcétera, que necesitan referentes y sentirse cómodos y creerse lo que les están diciendo, y si no se piran. En línea con esto, ¿cuál crees que serían los básicos para que una persona joven elija líder? Bueno, la confianza y compromiso son los 2 pilares. La confianza es más emocional, el compromiso, la compasión como empatía activa, podrían decir que es más trascendente, más porque es la acción, ¿no? Y entonces al final, para elegir líder tienes que, o sea, intuitivamente una persona que lidere el equipo tiene que generar confianza, es una cuenta corriente emocional, lo repetimos muchas veces, esta idea de Stephen Covey, y luego tiene que contagiar a partir de esas emociones para generar un compromiso que es la energía que pones al proyecto. Y volvemos al ejemplo, es decir, en un perfil de una persona que lidere de verdad, tiene que estar siempre el ejemplo, porque el ejemplo hace al líder, hace a la líder, ¿no? Esto es muy antiguo. Esto es fácil de decir, pero es cansino también. Sí, totalmente, sí, que no es lo que dices, es lo que haces. Eso yo recuerdo un headhunter clásico en nuestro país, buen amigo, que decía, oye, qué cansino es esto de salir a cenar, a estar por la calle, no sé qué, y siempre tienes que mantener no puedes estar ahí no puedes estar sueltecito. Sueltecito no puedes estar, porque oye, al final
Vamos, yo voy a contar una anécdota, creo que no hemos contado en este podcast, de una mala práctica mía. Una vez, sabes que soy adicto a los libros, cuando estaba en la FNAC en Sevilla, absolutamente, al lado de la Giralda. Lo sé entre otras cosas porque como no te caben en casa, yo tengo la suerte de chupar unos cuantos. Exacto. Bueno, pues tenía un tiempo antes de una reunión y entonces pues voy a la FNAC, no les funcionaban en ese momento las tarjetas y tenía que pagar en efectivo y yo me quería llevar ese libro. Y había enfrente un cajero en ese momento de Caja Madrid, ya estamos hablando de hace unos años, y entonces delante de mí estaban sacando dinero el cajero 2 señores que se tomaron su tiempo. Y yo me puse impaciente. Y empecé a golpear la bota, el zapato, como toqueteándose en plan flamenco. Te imagino perfectamente, porque como te he visto, váyanse ya. Te he visto algunas. Se giraron y me dijeron, ¿eres Juan Carlos Cubeiro, verdad? Digo, sí. Y es que era del Leroy Merlin, de la empresa. Y está con nosotros. Y no sabíamos que eras un tipo tan desagradable. No dijeron eso, pero yo pensé, tierra, trágame, no he cumplido lo que se podía esperar de mí. Lo que se podía esperar. Con lo cual, pues bueno, hay que ser cortés, hay que ser lo que preconizamos, que hay que ser un ser humano. Totalmente. Oye, Juan Carlos, en esto de la elección de líder y cuál es el líder que necesitas, de hecho nosotros muchas veces cuando hablamos diferenciamos mucho el mundo de las grandes multinacionales en las que hemos trabajado muchísimos años y luego otro tipo de perfil de empresa más familiar, más típica y netamente empresa española. ¿Cuáles crees que son las diferencias entre una y otra a la hora de que alguien se plantee eso de elegir el líder que necesita? Bueno, eso es interesante porque este sí es un estudio de Deloitte, del que lleva Family Business en Deloitte a nivel mundial, que demuestra que las empresas familiares, evidentemente, en sentido común, son más ágiles en la toma de decisiones, tienen menos niveles para llegar al corporativo, etcétera. Y hay un estudio de Deutsche Bank en Europa, Alemania sobre todo, pero en Europa, en la pandemia, sufrieron menos las empresas familiares, por ser prudentes probablemente, que otro tipo de empresas, por ejemplo las multinacionales. Dicho esto, ¿qué tipo de líder necesitamos? Hombre, el líder de una empresa multinacional pues es un profesional, no digo que en las empresas familiares no lo sea, pero es un profesional que sabe más o menos perfectamente en su carrera profesional qué es lo que tiene que saber en términos de aptitud, cuál es la actitud que se pide, porque normalmente está bien definido el marco de esa propia multinacional, cuál es su responsabilidad e incluso lo que antes se llamaban los puntos G de G Group, que es parte de Conferri, que es a cuánta gente vas a tener, qué presupuesto vas a tener y por tanto cuál es tu, digamos, valor en términos de la compañía. Las empresas familiares son un poco más complejas, paradójicamente, porque siempre tiene la propiedad y la gestión están entremezcladas. Incluso si eres un profesional, una profesional que no perteneces a la familia, pues tienes que tener una serie de contactos y demás, incluso de networking, de relaciones, de fines de semana, a lo mejor de comer con la familia. Totalmente. Entonces, saber leer eso creo que es una competencia llamada conocimiento organizativo, es decir, entender cuáles son las relaciones de poder, porque siempre está la propiedad presente. Totalmente. En una multinacional, como sabes muy bien, cada trimestre, cada semestre, cada año reportas y mientras tú reportes la cosa va bien. En una empresa familiar puedes caer simpático aunque no lo hagas tan bien y puedes caer antipático aunque lo hagas maravillosamente bien. Las emociones juegan un papel doblemente importante seguramente en las empresas familiares. Oye, Juan Carlos, ¿qué crees que una persona que empieza, qué crees que le debe pedir a su líder? ¿Qué crees que debe esperar de un buen líder una persona que está empezando su carrera profesional? Eso es interesante porque los estudios revelan que la gente se va de sus jefes. Se va de sus jefes, pero se va concretamente con 3 cosas que sería pedir a tu líder, ¿no? Yo diría una cuarta también, pero bueno. Primero, que te valore, es decir, que haya un reconocimiento positivo y constructivo todas las semanas. De hecho, en las encuestas de Gallup de climas, una de las variables de las 12 es mi jefe se preocupa por mí, por tanto me valora, por tanto me da feedback. Es un tema de reconocimiento. Sí. Un tema de reconocimiento y evidentemente asociado al feedback y al decirte vas bien, vas mal o debes actuar de esta forma o de esta otra. Exactamente. Perfecto. El segundo tema, que sea un modelo de ejemplo, como decíamos antes, a la manera de orientar, de inspirar, de hacerte participar, de acompañarte en términos de coaching. Es decir,
desde el principio consideramos una buena jefa, un buen jefe, un auténtico líder, aquel que tiene esa variedad, ese abanico de aspectos. Y el tercer punto, porque la gente se va cuando no lo tiene, es el sentido de pertenencia. Es decir, deberíamos pedirle que te integre, que yo tengo una anécdota preciosa también, a mí me sale el día personal. Mi primera, trabajé en la Universidad Méndez Pelayo con un grandísimo jefe, ¿sí? Carlos Galán Lorés, que fue presidente del Ateneo de Santander y que me regaló el primer libro de gestión, El Ejecutivo al Minuto, de Blanchard y Johnson. Eso suena ya de hace unos días. Suena ochentero, principios de los 80. Pero luego tuve, cuando justo acabé la carrera, hice prácticas de varios meses en Estados Unidos, en Minneapolis, y tuve un maravilloso jefe, un auténtico líder. ¿Honeywell? En Honeywell, sí, Minneapolis. Y que en ese momento era empresa 35 de Estados Unidos. Era un empresón. Y habían hecho toda la tecnología de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles del año 84, que eran los anteriores, para hacernos una idea de ese tiempo. El doctor John Barnes me recibió personalmente, yo era un becario, era un chavalín, y me dijo... Barnes no sería el de los Simpsons, ¿no? No, este era un Barnes bueno. Además era doctor de medicina y además un gran experto en liderazgo. Y me dijo, no, aquí hay una práctica que es que la gente que lleva años en la compañía tiene una tarjeta con su nombre, pero claro, los becarios, pues como diciendo, vais a estar unos meses, no te vas a quedar. Luego, paradójicamente, me ofrecieron quedarme y ya yo quería volver a España, ¿no? Pero me dijo, hay esa práctica, sin embargo, yo voy a ir contigo a Recursos Humanos y te van a dar la plaquita, me acordaré toda la vida, la tengo guardada, como si ya llevaras toda la vida aquí. Y dije, este señor me ha ganado. Este señor me acaba de generar un sentimiento de pertenencia absoluto, que no me han generado otras cosas. Oye, Juan Carlos, ¿y ese sentimiento de pertenencia a día de hoy, nuevas generaciones, teletrabajo, es de las primeras preguntas que se hacen en cualquier entrevista? De hecho, nosotros empezamos a ver ya en consejeros delegados una tendencia bastante firme y bastante seria a no querer el teletrabajo, pero es una lucha, no sé si es ponerle un poco puertas al campo, porque es de las primeras cuestiones que pregunta un tío formado, capaz, quiere teletrabajo sí o sí. ¿Qué 2 o 3 cosas crees que puede hacer un líder para generar ese sentimiento de pertenencia, que es una de las 3 claves que acabas de decir? Bueno, en pandemia, asociadas a ese líder. Queríamos ayudar a las empresas a que no se prestaron tantas a ver cuánto teletrabajo se podía asumir. No se debería asumir más del 40%. Sí, pero eso está absolutamente estudiado, que es lo que la mayoría de la gente no sabe. No sabe. Entonces, 40% es 2 días de 5. Estamos hablando generalizando, ¿eh? No claro, es lo mismo. hay gente que no puede permitirse a desarrollos informáticos que un tío que tiene que estar en una compañía con una máquina. Totalmente. Sí. Pero 40% es una cosa saludable, en los que pueden. Más del 40% estás perdiendo identidad porque al final o te quedas en casa, pero en consultoría ha pasado con el cliente también, ¿no? Estoy en casa del cliente, se ha dicho siempre. Totalmente. Entonces tienes... Y menos del 40%, sobre todo las nuevas generaciones, esos 2 días de cada 5, pero de verdad, o sea, desde la confianza, volvemos a lo mismo, pues es que lo están exigiendo, pidiendo, y el mercado laboral está tan complejo, tan complicado, las dos cosas... Hay una guerra por el talento real. Claro, que si no admites eso... Pues es. Entonces, por ejemplo, las tecnológicas en Estados Unidos están tratando de volver a sus sedes corporativas, pero más del 40%... La gente se resiste. Es mucho más divertido estar en Canarias que estar en Hamburgo. Sí. Sobre todo los nomads. Con perdón de los de Hamburgo, pero bueno, sí, en fin. Los hamburguesos. los hamburgueses, efectivamente. Pero claro, evidentemente los nomads, los... digitales, pueden trabajar en cualquier parte del mundo, lo cual es una gran ventaja para España. Está pasando en Málaga, en Alicante, en el mismo Madrid, etcétera. Totalmente, porque aquí tenemos comida, sol y simpatía, así de sencillo. Oye, venga, Juan Carlos, vamos a nuestra sección de Takeaway. Ya te como. Venga, las 3 cosas que creamos críticas para que cualquier persona sepa identificar el líder que necesita. ¿Cuáles son las 2 o 3 cosas, o las 4, las que quieras? Bueno, yo diría crear un mapa afectivo. Hemos establecido el paralelismo con Helen Fisher y el amor, que ya sabes que es un tema que a mí me interesa mucho. La doctora Fisher. La doctora Fisher, que consiguió el amor ya mayor, que se había separado, divorciado, y estuvo hasta el final de sus días recientemente con un periodista al que conoció
se volvieron a ver 25 años después, se enamoraron y compartieron el final de sus días. Si me permites, Juan Carlos, la doctora Ellen Fisher es una de las mayores y mejores antropólogas, sí, si no me estoy equivocando. De la actualidad, ¿no? Vamos, es lo que pienso yo también. Sí. Y dirigió sus estudios de antropología, bueno, trabajando con Mythic y con otras aplicaciones a un triángulo que algún día comentaremos, pero que tiene un paralelismo en el liderazgo también. Eso me parece que da para otro podcast. Sí, da para otro podcast, porque habla de la pasión, habla de la convivencia, y es lo mismo, es decir, relaciones personales. Pero ella decía que todos inconscientemente tenemos un mapa afectivo, es decir, tenemos un hombre, una mujer, según seamos heterosexuales o de cualquier orientación, de cómo nos gusta físicamente o no, ajá, cómo nos gusta emocionalmente, y cómo nos gusta también en valores, en estas tres cosas. Por eso la pasión, por eso la convivencia y por eso la intimidad. Uh-huh. Y lo mismo puede ocurrir en el liderazgo, es decir, pues si soy una persona que me cae mejor o peor, lo afectivo, los valores y que tengas una concordancia. Claro, siempre recomendamos, por ejemplo, cuando damos clase en escuela de negocios, tú y yo, entrevístate con quién va a ser tu jefa o tu jefe, porque a lo mejor hay temas de química, de estómago que no. Totalmente, que, ese no, es el que, mapa. No, que no funcionan. Es el mapa. Total. Otra de las claves, cuéntanos. Yo creo que es imprescindible en cualquier líder, sobre todo cuando empezamos nuestra carrera, cuando empezamos nuestra carrera profesional y cuando la seguimos. Tienes que tener siempre gente cerca que te dé perspectiva, que te dé feedback, que te dé estado de situación de cómo vas o no vas. Y es verdad que es más importante en la gente joven que en la de cierto grado y que te ayude a aprender. De madurez. Y sobre todo que te haga crecer y que te haga aprender, efectivamente, que te exponga a situaciones, a mí la palabra empoderar me cae bastante gorda, sí, pero es verdad que en algunos aspectos es descriptiva. Que te dé autonomía, que te tiene que dar autonomía de funcionamiento, que te pegues algún tortazo, que tengas la sensación de que tienes el mundo por delante para construirlo como tú quieras. Una tercera clave en esa búsqueda de lo que necesitamos es la autenticidad, de la que también se habla mucho, pero que es la coherencia, ¿no? Entonces, si te dice unas cosas pero empieza a hacer otras y ya de manera recurrente, no es la persona con la que tienes que estar. Absolutamente. Y yo añadiría una última, que no sé si precisamente por el tema de después de la pandemia, después del COVID, hemos dejado de tenerlo en cuenta en las organizaciones, que es pasártelo bien. Importantísimo. Divertirte, reírte con tu jefe o difícilmente estás generando las emociones positivas que tienes que generar para ese crecimiento y esa mejora que puedes Nuestra querida Silvia Damiano, como sabes, habla de 3 E's del engagement, del enganche. Silvia Damiano, para quien no lo sepa, es una de las mayores expertas en neuroliderazgo del mundo. Absolutamente. Y una argentina, doctora en neurobiología, si no me equivoco, afincada en Australia. En Sydney, que vive en los 5 continentes. ¿Dónde le parece? Sí. Tiene un maravilloso libro, Engage Me, Implícame, se llamó en castellano, y habla de 3 E's, para el compromiso, para el enganche, para esa vibración especial. Ahora está muy investigando todos los temas de la biología y la electricidad en los seres humanos, que también hablaremos en su momento, pero que es absolutamente increíble. Pero las 3 E's, la primera es enjoy en inglés, que es disfrutar. Tienes que disfrutar. Empowerment, lo has dicho, empoderamiento, sí. Y luego la conexión emocional o vínculo, emotional connection en inglés, que es la otra que te hace comprometerte. Nos comprometemos con proyectos que son personas. Totalmente, sí, con los que tenemos conexión emocional. Oye, Juan Carlos, pues para no haberlo preparado mucho este último nos ha quedado bastante Siempre queda simpático, ¿no? Y el tema era muy interesante, realmente. Oye, muchísimas gracias a ti, a mí, a todos nuestros oyentes, a Cristina, guapísimo, que tenemos el control de sonido, y hasta la semana que viene. Posiblemente, por no dejar de avanzar, en algún momento a lo mejor metemos algo relacionado con liderazgo Z, liderazgo millennials. Qué interesante. En fin, y a lo mejor es por primera vez tenemos algún que otro invitado. Las nuevas generaciones. Si te parece bien. Me encantaría porque es un tema importante y porque tienen una manera de ver el mundo completamente distinta. Pilar Yacer, la gran filósofa de empresa, acaba de publicar por qué hay que tener filósofos en la empresa, un filósofo al menos en la empresa, decía, es que la naturaleza del compromiso de los jóvenes es muy distinto, no es quedarse más horas necesariamente, no es ser sumiso con un tirano, no, es me voy a Paiporta y ayudo en lo que pueda ayudar, aunque no me han dicho que es un compromiso fascinante. Totalmente. Yo recuerdo una conferencia de Goirigorzári, el que fue presidente de
de Bankia, y Caixa. Y posteriormente de Caixa, efectivamente, que explicó que su único entrenamiento era X horas con un catedrático de filosofía a la semana. Y yo me acuerdo, yo era más joven todavía que ahora. Exactamente. Y me hizo reflexionar. Y es verdad que años después, uno de mis mejores amigos es el profesor Javier Barraca, que es un profesor de filosofía, es una eminencia con doctorados, y descubrí el porqué y la importancia de la filosofía en la estructuración del pensamiento. Hablar con Javier es una auténtica maravilla y te puede cambiar perspectivas y formas de vista en el pensamiento. No hay única manera de pensamiento, el pensamiento único es muy peligroso. Bueno, Juan Carlos, oye, muchísimas gracias, que nos estamos liando otra vez con lo bien que nos había quedado. Y nada, hasta la semana que viene, muchísimas gracias a todos. A ti.